La situación escolar elegida ocurrió hace unos pocos días durante una de las últimas clases del presente año académico en un cuarto año del ciclo orientado en el nivel secundario. En los últimos encuentros, la docente se había propuesto realizar una integración de diferentes contenidos abordados durante el año con los estudiantes. La propuesta era desafiante y suponía retomar algunos conceptos trabajados al comienzo del año para ponerlos en relación con la problemática que venían trabajando en las últimas clases. Así fue que, luego de realizar una breve introducción oral sobre las últimas clases, la docente mencionó que ahora retomarían algunos conceptos trabajados al comienzo del año. Para esto decidió empezar ese repaso con preguntas orales a los estudiantes. A modo de conversación, algunos de los interrogantes fueron: ¿qué dijimos que era la literatura? ¿Recuerdan algo sobre los géneros literarios? ¿Cómo podrían definir el género narrativo? Las respuestas eran pocas y escuetas. La docente pedía que miraran sus carpetas. Ante las pocas respuestas, intentaba armar un texto explicativo en el cual incorporaba los términos e ideas proporcionadas por las escasas intervenciones de los alumnos que participaban del intercambio. Fue entonces cuando una alumna sentenció: «Profe, usted habla mucho. ¿No tiene una actividad para que hagamos y listo?». Este enunciado cierra la escena por el momento, pero al mismo tiempo la expande porque da inicio a una serie de reflexiones que suponen poder pensar esta situación desde la interpelación que aparece en la voz de la estudiante, concebida no como un planteo particular, sino como un emergente que nos habilita a pensar en el sentido que sostenía el entramado de aquellos intercambios áulicos. Así, la filosofía ha de aportarnos algunos insumos para pensar en los sentidos de aquella clase. Para esto, recurrimos a una de las ideas que se planteó durante el cursado del presente módulo, para el cual estamos realizando este trabajo, en donde pudimos arribar a la conclusión posible de que el sentido no está necesariamente ni en los objetos ni en los sujetos, sino más bien en la interrelación entre ambos. De esta manera, la clase propuesta por la profesora parecía apelar a retomar conceptos trabajados con antelación en su materia, pero en lugar de recurrir a la reconstrucción de esas interrelaciones entre los estudiantes y los objetos de estudio, la docente parecía aludir a la recuperación de los registros que los estudiantes tenían de estos conceptos, en sus memorias y o en sus carpetas. De esta manera, la demanda de la alumna venía a dar respuesta a este problema. De alguna forma parecía solicitar: cambiemos esta dinámica y realicemos actividades para poder recuperar esas producciones de sentido, o bien para volver a realizar nuevas producciones de sentido. Esta escena resulta significativa porque el llamado de atención del estudiante parece un señalamiento claro en torno a la presencia excesiva o desbordada de explicaciones. En el afán de poder recuperar información y de reformular la explicación de contenidos dados con anterioridad para vincularlos con los más recientes, la docente hablaba, hacía preguntas que terminaba por responderse sola o que eran respondidas de manera superficial y por pocos alumnos. De cierta manera, el planteo del estudiante denunciaba la reiteración sobre la explicación y tal vez la demanda de poder decir y pensar a través de otro dispositivo. ¿No tiene una actividad? En este sentido, retomamos a Rancière, quien en su libro El maestro ignorante analiza la presencia y predominancia de una educación en la que existe un sistema explicador basado en una matriz de desigualdad. En ella se presupone el establecimiento de una jerarquía de inteligencias. Esto es, quien sabe más tiene un lugar superior en esa escala. Es el que explica mientras los demás reciben y necesitan de esa explicación. Así, este pensador critica dichos fundamentos y sostiene: un explicador progresista es, en primer lugar, un explicador, es decir, un defensor de la desigualdad. Es cierto que el orden social no obliga a nadie a creer en la desigualdad, que no impide a nadie anunciar la emancipación a los individuos y a las familias, pero este simple anuncio, que nunca habrá bastantes gendarmes para impedirlo, es también
el que encuentra la resistencia más impenetrable, la de la jerarquía intelectual, que no tiene otro poder que la racionalización de la desigualdad. En esta línea es posible volver a pensar en las preguntas proferidas por la docente para acceder al lugar desde el que se hacían. Tal vez cambiar las preguntas implicaría la necesidad de cuestionar y revisar las mismas, como también las propias prácticas educativas, para apostar a otros interrogantes que vuelvan la mirada sobre cómo reconstruir esas interrelaciones entre los conceptos evocados y los sujetos educativos destinatarios de la propuesta. Ahora bien, aquí se pone de relieve otro aspecto que resulta significativo, en tanto tiene que ver con poder desarmar los interrogantes que para acceder de manera crítica a otras zonas de la práctica educativa y suponen poder invertir los términos de la propuesta. Sostenemos junto a Kusch que esto implicaría enfrentar el caos, el imperativo sobre el que en gran parte se funda nuestra educación, entendiendo que se educa a los jóvenes para prever, ver antes, saber ya lo que se da, y así detener el tiempo, evitar el engorro del sacrificio. De hecho, ese parecía ser el afán, volver en el poco tiempo disponible de las últimas clases sobre conceptos que parecían estar dados y por ende acabados y delimitados. El ejercicio propuesto era recordar, pero el demandado era detenerse, hacer silencio para pensar y volver a construir unas interrelaciones entre los conceptos y lo que cada estudiante tenía para decir. Luego, se podría llegar a un genuino intercambio colectivo donde se repusieran saberes diversos y situados, en términos de Kuschen, donde los sujetos podrían volver sobre lo pensado antes y vincularlo con lo propuesto en esa integración final. Finalmente, entendemos que en la escena escolar descripta se ponen de relieve, de forma simultánea, diversos factores que devienen del análisis antes realizado. Así, nos encontramos con una práctica docente sostenida por una matriz explicadora, que sustenta la propuesta y genera resistencia por parte de los estudiantes. Al mismo tiempo, esa explicación se vuelve inocua, en tanto no resulta situada para los sujetos involucrados y termina por responder a la necesidad de seguir líneas pedagógicas extranjerizantes, que suponen encontrar seguridad en una técnica que no es propia, pero es conocida. En primer lugar, retomar conceptos que los alumnos podrían prever, porque es un tema dado. En segundo lugar, reformular lo dado desde una asimetría jerárquica en la que la docente sabe qué se dio, cuáles eran las interrelaciones correctas y qué es lo que necesitaba que los estudiantes recordaran. Así aparece la voz de un estudiante que pone sobre la mesa el problema y habilita la posibilidad de poder trazar líneas reflexivas para empezar a comprender aquellas aristas que, dentro de la propuesta, obturaban la posibilidad de realizar interrelaciones propias y genuinamente emancipadoras a los educandos. Esta experiencia, que fue sostenida hace unos días nomás por quien escribe y lee estas líneas, es susceptible de ser desandada, cuestionada, repensada y analizada gracias a aquella irrupción de la estudiante con un planteo claro, que vuelve a ser escuchado y encontrar sus ecos en los aportes bibliográficos y teóricos brindados por este módulo. Pensar en el sentido del acto educativo implicó, en este caso, barajar y dar de nuevo, volver a mirar qué se estaba haciendo y qué se proponía, pero sobre todo con qué sentidos, desde qué lugares y hacia qué destinos pretendíamos ir en aquella instancia de integración.